Bueno, pues en esta sesión vamos a ver cómo se desarrolla el crack del 29, la Gran Depresión, la conocida como Gran Depresión, aunque ya sabemos que desde la crisis de 2008 que no está muy claro que haya subsanado totalmente y que se ha juntado con otra crisis, en este caso sanitaria. Estamos hablando de una de las mayores crisis económicas que ha sufrido el mundo moderno, sobre todo el mundo capitalista. Vamos a ver cómo se desarrolla esta Gran Depresión. Insisto, es una depresión, como hemos visto, que de alguna forma estalla por el gran stock o por la gran acumulación de mercancías que tenéis ahí, porque ya sabéis que se produce mucho y al sobreproducirse, al haber tanto donde elegir, tanto producto, el precio de esos productos va, de alguna forma, va a disminuir, repercutiendo en uno, en la ruina del campesinado, puesto que las ventas que realizan de sus propias cosechas son pequeñas y lo que venden es muy barato. Y por otro lado, en el mundo industrial vamos a ver que muchas de esas fábricas no van a aguantar el ritmo de precios que viene marcando el mercado. Vemos también aquí a vuestra derecha que paralelamente hay un crack en la bolsa. ¿Por qué? Porque quiebra el sistema bancario debido a la venta masiva de títulos de deuda, que ya os he explicado, y además van a disminuir las inversiones. Por lo tanto, al disminuir las inversiones, esto también va a repercutir en el cierre de fábricas. Si ya no se invierte en tecnología, en investigación o incluso en el desarrollo de empresas, eso va a dar lugar a que esas empresas cierren. Con el cierre de fábricas vamos a tener dos cosas. Una, que va a aumentar el desempleo y al aumentar el desempleo, el consumo va a descender, porque las personas desempleadas, de alguna forma, van a tener presente que su capacidad económica no es tan grande como para permitirse productos que a priori pueden ser innecesarios, o incluso productos que sí que son necesarios, pero que al estar en el paro es muy difícil acceder a ellos también. No es como ahora. Antes no existía una ayuda económica cuando te quedabas en el paro. En cambio, con el estado de bienestar, que es algo que ya veremos en los próximos temas, sí esas personas desempleadas van a recibir una ayuda económica durante X tiempo. Ok, visto que desciende el consumo, evidentemente va a repercutir no solo en el cierre de fábricas, sino también en que los productos continúan siendo cada vez más baratos. ¿Qué va a pasar? Que en este caso el gobierno de Estados Unidos va a intervenir, pues para alguna forma parar esta crisis. ¿Cómo? A través de un pacto económico, una iniciativa económica llamada New Deal. El New Deal se va a basar en un programa que va a ayudar a recuperar a la industria. Va a intentar subvencionar la agricultura y los precios tan bajos. Se van a realizar obras públicas porque estas obras públicas van a permitir que mucha gente que está en el paro trabaje. Y de todas formas también va a haber un control bancario. ¿De acuerdo? Esos serían los pilares básicos. Pero claro, hemos visto que estos se van a centrar sobre todo en lo que es el mundo laboral. ¿Qué va a pasar con el mundo social? Pues va a haber una serie de medidas que van a pretender que esos trabajadores que están en el paro reciban una serie de ayudas y que las personas que están trabajando de alguna forma vean aumentar su salario, porque si aumenta el salario, más van a consumir. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo de cómo evolucionan los precios. Es decir, en el gráfico izquierdo tenéis una línea roja donde se ve el descenso de los precios desde el año 23 hasta el año 31. Y como esos precios van descendiendo a raíz del aumento de producción o sobreproducción, es decir, aumento de stocks, de productos que están en almacenes y que no se venden. Por otro lado, vamos a ver cómo evoluciona el porcentaje de parados. Vemos que Alemania, que es la potencia que tenemos aquí en el medio, también vive su peculiar crisis tras la Primera Guerra Mundial, o como Reino Unido es más regular este porcentaje de desempleados, pero como Estados Unidos
alcanza prácticamente el 32% de desempleados entre el año 1931 y 1933. Digamos que ese año va a ocurrir que esa crisis económica que está ya en el año 29 se consolide de forma definitiva. Cuando ocurrió la crisis del año 2008, la crisis propiamente dicha no afecta a España hasta prácticamente el año 2010, 11 o 12. Y esto se va a ver después también en otros países de Europa. Vamos a ver que la crisis del 29, aunque es una crisis que nace en Estados Unidos, es una crisis generalizada. ¿Por qué? Porque acordaos que Estados Unidos, sobre todo, después de la Primera Guerra Mundial, va a ayudar a Europa a reconstruirse y esto responde a un objetivo, que es entender cuál es el nicho de mercado de Estados Unidos. ¿Quién te va a comprar tus productos si no tienes compradores tras una Primera Guerra Mundial en la que los países han quedado muchos prácticamente arruinados? Vamos a dotarlos o vamos a ayudarlos económicamente de tal forma que si yo les pongo dinero, invierto en ellos, van a recuperar dinero y van a comprar mis productos. ¿Vale? Va a haber una sobreproducción industrial, va a haber también una falta de liquidez, es decir, de dinero físico, de tal forma que va a haber un endeudamiento y que poco a poco Estados Unidos, que a priori tras la Primera Guerra Mundial había invertido en Europa para tener una clientela más o menos fija y buena compradora, vamos a ver que poquito a poco va retirando esas inversiones en Europa. Va a caer el consumo y va a haber también una crisis agrícola, también auspiciada por los fenómenos meteorológicos. Aquí tenéis una imagen que representa muy bien cómo fue ese momento en Estados Unidos, una imagen en la que podemos ver un anuncio desde el gobierno de Estados Unidos en el que se dice que no hay nada mejor que el estilo de vida americano. O en la parte superior diciendo que tienen el mejor estándar, mayor estándar de vida, la mayor calidad de vida, básicamente, del mundo. Y en una imagen aparece una familia conduciendo un coche, algo que no todo el mundo podía hacer porque no podía tener como propiedad un coche. Una familia feliz, incluso con perros, con animales domésticos, cosa que todo el mundo no podía permitirse. Pero eso es un cartel. La realidad está justamente abajo, en la cola de personas que veis con cestas y con bolsas que van a recoger comida. Vemos que esta extensión en un primer momento va a ser más importante en Europa, también a su vez va a repercutir en el continente americano, en Canadá o en América del Sur también, y que en esos primeros momentos, en esos primeros años, se va a centrar sobre todo en lo que es Europa y América del Norte y Sur, pero posteriormente, con el paso del tiempo, va a pasar a las repúblicas soviéticas, es decir, a la URSS, y también a parte de África y también de Asia, puesto que, si os acordáis, aún quedan colonias europeas y por tanto es territorio europeo. O muchas de estas colonias o territorios que no fueron colonia de nadie, van a comprar o van a verse obligados a comprar en el continente europeo para no ser invadidos. Acordaos de esto. Y claro, evidentemente les va a pasar factura el hecho de depender en cierta medida, sobre todo económicamente hablando, de Europa. Es una crisis mundial, puesto que ya hemos visto que aunque nazca en Estados Unidos, va a tener su efecto rebote en Europa y que muchas veces vamos a ver que va a haber un movimiento muy importante de gente entre Europa y Estados Unidos para buscarse la vida. Vamos a ver también cómo va a repercutir sobre todo en productos que tenéis ahí señalados, como el azúcar, el algodón, la soja, que empieza ahora a ser muy importante, sobre todo para la industria ganadera, y que los precios de estas industrias dedicadas a la alimentación o de estos alimentos en general, o incluso el algodón, que no hace falta que sea, o caucho que tenéis ahí, lana, que no hace falta que sean alimentos, van a ver
menospreciado su valor real. Lo que quiero que hagáis en esta sesión es leer este texto porque vamos a ver cuáles fueron las consecuencias derivadas de esta depresión, es decir, cómo va a afectar a la sociedad. Tenemos el testimonio de una joven que va a explicarnos cómo fue ese momento e incluso tenéis una imagen a vuestra derecha que refuerza esa idea de precariedad entre los obreros. Nos vemos en la siguiente sesión.